de una manera un poquito diferente, porque como han visto en las anteriores, aprovechamos de repasar un poco los temas que ya han visto conmigo. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico como introducción al tema que vamos a ver ahora. Voy a ir nombrando a las personas que quiero que me contesten, entonces van a estar atentos. Ya, chicos, vamos a aprovechar y ustedes pues de esto se van a favorecer, de repasar algunos temas que hemos visto ya antes, ¿ok? Muy bien, para que no tenga interrupciones voy a apagar yo mi video y vamos a empezar con el caso. Entonces tienen que estar atentos a los que les voy a preguntar para que contesten, ¿ok? Muy bien, como les mencioné ya la anterior vez, como que a mí me han tocado dar pues casi todos los temas, casi todos los temas de neonatología. Y también en esta oportunidad nuevamente vamos a tener un caso también de neonatología. Y se relaciona con estas lesiones que ven acá en las imágenes. Entonces, es un caso bien cortito porque obviamente está lo más importante, ¿ya? Se trata de un neonato, entonces vamos a empezar por ahí. Yo sé que siempre les ando chinchoseando con esto, pero es bien importante que tengan claro a qué grupo etario pertenece el neonato. Entonces, Galia, ¿tú me puedes decir a qué grupo etario pertenece el neonato? Es decir, a qué edad corresponde el neonato o recién nacido también, que son sinónimos. El neonato, si no mal me equivoco, va a ser hasta los 28, 29 días. Muy bien, entonces desde que nace hasta los 28 días, según la OMS, es considerado neonato, ¿no es cierto? Y hemos dicho que es un grupo etario muy especial y se encarga de esto la neonatología. Muy bien, entonces este recién nacido ha sido obtenido por cesárea. Esta historia clínica la he sacado de una página donde no tiene muchos datos, es la presentación de un caso clínico en una revista. Entonces ahí son muy, ¿cómo les podría decir? Son muy resumidos los datos que nos dan, pero ustedes también me tienen que ir tienen que criticar o ver qué cosas les faltan. Entonces aquí dice neonato, entonces sabemos que es un grupo etario de 0 a 28 días, entonces hay que ponerse a pensar qué enfermedades le va a tener este grupo etario. Dice obtenido por cesárea y dice sexo masculino. Esther, ¿qué dato más te interesaría aquí con respecto a esto? Neonato obtenido por cesárea y nos dice el género más, ¿no? Que es masculino. ¿Qué te interesaría saber a este respecto? Y esto le sirve obviamente para la historia clínica, ¿no? Cuando vamos preguntando, haciendo la anamnesis de la historia clínica, ¿qué nos interesa en los antecedentes perinatales con respecto a estos datitos que nos dan? Doctora, tal vez sería la edad gestacional en el que ha nacido. Sí, la edad gestacional, pero ya luego vamos a ir viendo esto a este lado tal vez. Pero acá, ¿qué nos interesa en esta primera parte? Donde dice obtenido por cesárea y sexo masculino. Alejandra, ¿qué dices? Preguntaría el motivo del por qué se hizo la cesárea. Exacto, chicos. Y de aquí ya viene también la gran diferencia. Ustedes están aprendiendo historia clínica pediátrica, ya conocen la del adulto. Saben las diferencias que existen entre la pediátrica y la del adulto, pero también la historia clínica neonatal es muy diferente a la historia clínica pediátrica. Tiene datos, tenemos que explotar los antecedentes no patológicos y en estos tenemos que explotar los perinatales. Pero bien, o sea, causa de cesárea. Es muy importante saber por qué le han hecho cesárea. ¿Ha sido una cesárea electiva? ¿Ha sido una cesárea de emergencia? Obviamente todo esto es importante porque va a repercutir en el tipo de niño que vamos a recibir. De repente nos viene asfixiado porque hace una cesárea de emergencia. Entonces, ojo, ¿no? Dato muy importante acá que falta, motivo de cesárea. Muy bien, Alejandra. Seguimos. ¿Qué tenemos respecto a la mamá? Dice que es una madre de 27 años de edad, que es su cuarto embarazo. De las pruebas que le han hecho, solo nos menciona el BDRL, 1 en 28, y mencionan además que no recibió tratamiento. ¿Ok? Ya nos hablan específicamente del recién nacido y dicen, o sea, esto es apenas nació, ¿no? Lo han recibido en sala de partos. Y nos dicen que al examen físico el bebé pesa 2,200, tiene una talla de 44 centímetros, un perímetro cefálico de 32,5 centímetros. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Y quisiera que Valeria Calvi, me diga, porque esto ya hemos llevado en la primera clase, ¿qué le parece este peso, esta talla y este perímetro cefálico? Doctora, respecto al peso, está bajo el parámetro normal, es de 2.500 a 3.800 gramos. Muy bien.
En cuanto a la talla, igual está baja, porque el promedio es alrededor de 50 centímetros, una talla promedio de recién nacido. El perímetro cefálico, el promedio es de 34 a 36 centímetros, igual está levemente disminuido, y el Apgar igual. Lo normal es 10. Muy bien. Entonces, esos datos, esos índices antropométricos que tú has mencionado de peso, talla, perímetro cefálico, son para un recién nacido de término, ¿sí? Entonces, fíjense, ya conociendo ustedes, ya saben que este paciente viene con peso bajo, talla baja, perímetro cefálico bajo, entonces ya nos tiene que llamar la atención. Acuérdense que cuando hablábamos de recién nacido prematuro, decíamos que igual que el niño pequeño para edad gestacional, también corre riesgo. ¿Por qué es pequeño para edad gestacional? Algo ha tenido que pasar. Entonces, los datos que tú mencionas, repito, es de un recién nacido de término. No sabemos, por eso es importante saber la edad gestacional aquí, pero como no nos las mencionan y dice obtenido por cesárea y no menciona en ningún lado que es una cesárea de emergencia, asumimos que ha sido una cesárea de término, o mejor dicho, ha sido en el tiempo que debería estar indicada y ha sido de término, ¿no? Porque ya es cuarto embarazo. Aquí también, por ejemplo, nos interesaría saber solo qué es cuarto embarazo o cuántas cesáreas ya tiene la señora, ¿no es así? Si nos dijeran eso, que 3 ya han sido cesáreas, entonces obviamente esta ya es por indicación, la cuarta sí o sí tiene que ser cesárea, es iterativa. Y en ese caso ya tendría que ser de término el paciente. Estamos presumiendo, tendría que ser así. Ahora, si es de término, pues ya sabemos que está con bajo peso, con baja talla, con perímetro cefálico también bajo. Nos está hablando de un niño ya de riesgo. Muy bien, chicos. Y lo que bien ha mencionado también Valeria es que el Apgar está bajo, ¿no es cierto? Fátima, ¿cuál es el valor normal del Apgar? ¿Cuánto debería tener de Apgar un niño, un recién nacido, para decir que no está asfixiado y que ha nacido vigoroso? Doctora, tendría que tener un Apgar de un puntaje de 10. ¿De 10 directamente? ¿No hay un índice que pueda decir entre tanto y tanto? O sea, solo los que tienen 10 están con buen Apgar y el resto no, Fátima. No, doctora. Lo normal sería de 7 a 10. Ahora, perfecto. sí. Perfecto. Muy bien, Fátima. Lo normal es de 7 a 10, pero ojo, aquí dice 3 a 7, entonces, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que cuando ponemos estos números así, de Apgar 3, quiere decir, apenas nació, tuvo 3 de Apgar. Entonces, Kenia, ¿cómo interpretas eso? En el primer minuto que has recibido al recién nacido, le evalúas y determinas que tiene un Apgar de 3. ¿Qué quiere decir esto, Kenia? Kenia. Bueno, no sé si Kenia, ¿sí? Bueno, doctora, no sabría decir. Ya, muy bien, no hay problema, para eso estás aquí, para que aprendas. Vamos a darle paso a los varoncitos. Max, ya ha sido uno de los primeros que ha ingresado. Max, ¿qué opinas tú? Un Apgar de 3 en el primer minuto de nacido, entonces el primer Apgar es al minuto y el segundo Apgar, la que nos dan, es a los 5 minutos, ¿ya? Entonces, 3 al primer minuto, Max, ¿qué opinas de ese Apgar? ¿Cómo nació ese niño? Pues no estaba cumpliendo los criterios que tendría que cumplir, doctora, pero se espera unos cuantos minutos, ¿no? Me imagino que después ya ha mejorado, ¿no? Porque tiene después 7. ¿Pero qué te quiere decir ese Apgar de 3? Que no estaba cumpliendo los criterios, doctora. ¿Cómo cumpliendo criterios? ¿El Apgar para qué te sirve? Para valorar al niño al momento de nacer, o sea, la frecuencia. Claro, ¿y valoras qué? La frecuencia cardíaca, por ejemplo, la respiración, el color con el que nace, ¿no? Y también el tono. Ok, y a través de todos esos parámetros tú le das un puntaje. Entonces, sí. Un Apgar nos ayuda, el Apgar, igual que el Glasgow, chicos, tiene valores y nos ayuda a identificar la asfixia. ¿Cuánto de asfixia ha sufrido este paciente? Si tiene un Apgar de 7 a 10, estamos diciendo que ese niño no sufrió asfixia, quiere decir que nació bien. Pero si tienes un Apgar de 3, ya estamos hablando de una asfixia severa. Entonces, nació mal ese niño. ¿Ok? Nació mal. Nació con un Apgar de 3 al minuto, entonces lo empiezan a reanimar los pediatras, el neonatólogo, le aspiran, le secan, le ponen oxígeno y después un Apgar de 7. O sea, han logrado rescatarlo. ¿Sí?
pero ya nos tiene que llamar la atención. Entonces, fíjense, tenemos varios factores de riesgo. Primero, que no sabemos por qué fue la cesárea. Segundo, que el peso, la talla, el perímetro cefálico están disminuidos, o sea, nos habla ya de un niño pequeño y de paso nació asfixiado. Entonces, todos estos datos nos hablan de un niño de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver y vamos a empezar a aplicar cómo es que determinamos si definitivamente tiene buen peso o no este paciente. ¿Sí? Acordémonos que este niño nació con 2,200 y acuérdense también que nosotros tenemos que evaluar si el peso es o no adecuado para la edad gestacional a través de la tabla de Luchen. ¿No es así? Entonces, vamos a asumir que es de término y que tiene 40 semanas de edad gestacional. Entonces, vamos a tratar de trazar acá y ver cómo es que, si este niño tiene o no tiene el peso adecuado para la edad gestacional. Entonces, acá están la edad gestacional, aquí estaría 39, aquí 40, ¿sí? Van a disculpar mi pulso, pero bueno, vamos a intentar. Ay, por Dios. Bueno, 40 semanas. Y pesa 2,200. Entonces tenemos acá y hacemos el cruce. ¿Listo? Ahora, Jesús me lo va a interpretar. Fíjense dónde quedó este niño. Bueno, aquí ya dice también, ¿no? Por debajo del percentil 10, entonces es un niño pequeño para la edad gestacional, hablando de peso para la edad, ¿no? Lo que ya lo veíamos. Imagínense, chicos, ustedes ya sabiendo los valores normales de un niño de término, ya sin necesidad de hacer las curvas, ya saben que es pequeño para la edad gestacional, porque lo ideal es que nazca de 2,500 para arriba. Entonces, 2,200 ya es pequeño para la edad gestacional. Ok, pero ahora esto, igual que en las curvas de pediatría, si solamente está afectado el peso, Lisbeth, ¿nos habla de una desnutrición aguda o de una desnutrición crónica? Ponte que el peso esté y que la talla sea 50 centímetros, a eso me refiero, ¿sí? ¿Qué opinas? ¿Será una desnutrición aguda o será una desnutrición crónica? Lisbeth. Bueno, creo que Lisbeth no quiere participar. ¿Iriana? ¿Sería aguda, doctora? Aguda, igual que en pediatría, ¿no? Sabemos que el desnutrido agudo lo que va a afectar primero siempre va a ser el peso. En cambio, si ya está afectada la talla más, ya es una desnutrición crónica. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber de que si este niño solo estaría afectado su peso y no su talla, entonces quiere decir que los últimos meses nomás en embarazo ha pasado algo. En cambio, si están afectados ambos, nos habla de que es algo crónico. Ese niño desde un principio no se ha llevado bien el embarazo y no se ha llevado bien la alimentación de la mamá, o ha pasado algo que ha hecho que el niño no crezca bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos a como les mencioné la primera vez, no es como en pediatría que tenemos que hacer niño, niña, las curvas de menor de 1 año, de más de 2 años, varias, ¿no? En estas de neonato son 3 nada más. Una que es peso para la edad gestacional, el otro talla para la edad gestacional y el otro el perímetro cefálico. Ahora vamos a ver cómo nos fue con la talla, ¿sí? Entonces, el niño mide 44 centímetros y estamos asumiendo que es un niño de término. Entonces, acá ya está, gracias a Dios, ya está la línea. Y él está midiendo 44 centímetros. Entonces buscamos 44 centímetros, está acá, y 40 acá. Entonces el niño está acá. ¿Sí? Galia, ¿me puedes interpretar esto? Galia. Ya, vamos a hacer con los varones. A ver, Edson. Edson siempre ha estado desde la primera clase. A ver, Edson, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas si haces la representación acá, lo graficas, el peso y la talla para la edad gestacional y te sale por debajo del percentil 10? Edson. Creo que también tienes problemas con tu micrófono. Ok. Muy bien. Brenda. Doctora, no lo escuché lo último, disculpe. ¿Cómo interpretas esto?
O sea, tienes a la talla, hablando de talla para la edad gestacional, nos da por debajo del percentil 10. Entonces, Es un recién nacido a término, ¿no, doctora? sí, por eso, mira, hemos dicho 40 semanas y mide 44 centímetros. Queda Es muy debajo del pequeño. percentil 10. Sí, es que Entonces, queda muy debajo del percentil 10, es muy bajo para la edad. Entonces tiene talla baja para la edad gestacional, ¿no es cierto? Entonces, si Sí, está doctora. afectado el peso y la talla, estamos hablando de una desnutrición crónica. Algo ha Crónica. pasado que casi todo el embarazo probablemente el niño ha sufrido algo o la mamá no se ha alimentado bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y finalmente vamos a ver lo que es el perímetro cefálico para ver si eso también está afectado. Lo mismo, ¿no? Es de término, estamos acá, y su perímetro cefálico es 32.5, aquí tenemos 31, 32.5, estaríamos como que aquí al medio, y el perímetro cefálico más bien, fíjense, no llega a estar debajo del percentil 10 ni encima, entonces es como que para estaría nomás todavía casi bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces así se analiza y ya fíjense, les repito, con solo saber los pesos y las tallas adecuadas de un niño de término, ya ustedes identifican a un recién nacido con peso bajo para edad gestacional, talla baja para edad gestacional, que nos está hablando de un desnutrido en útero. Esto seguramente la mamá ha cursado, y si no ha cursado con embarazo de riesgo, ya tenemos, pero ahora nosotros, un recién nacido de alto riesgo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar con la historia clínica. ¿Qué más pasó con este niño? Entonces sabemos que es un niño, ya sabíamos el peso, la talla, etcétera. Al examen físico que encontraron, un niño así, totalmente dematizado, su puente nasal deprimido, hepatoesplenomegalia, aumento de volumen de las articulaciones, de codos, de tobillos. A nivel del codo derecho, es más, se encontró una lesión flictenular, quiere decir así como ampollas, del cual drenaba material mucopurulento. ¿Ok? Con estas características le hacen radiografías, y fíjense cómo las radiografías, se hacen radiografías de huesos largos, de tórax, de abdomen, obviamente. En el abdomen podemos ver la hepatomegalia, miren, hasta acá está el hígado, ¿sí? Todo esto está ocupando el hígado. A nivel del tórax, si no es una buena placa que podamos evaluar muy bien tórax, pero no se ve tan bien que digamos, pero lo que llama la atención es esto, ¿no, chicos? Fíjense cómo la parte distal de los huesos largos están como carcomidos, ¿no? Fíjense, el húmero está como carcomido a distal y estos radio y cúbito hacia proximal, a ambos lados, ¿no? Entonces esos son signos de osteólisis, ¿no? Hay lesiones osteolíticas en ambos codos, y acuérdense que ahí es donde tenía esas lesiones flictenulares. Miembros inferiores, ¿cómo vamos? Lo propio, miren cómo está la porción proximal del fémur, la porción distal del fémur con lesiones osteolíticas, y acá igual a nivel de la rodilla, distal fémur, proximal tibia y peroné, y también distal, todas con lesiones osteolíticas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les decía que la historia clínica del neonato también es un poco diferente. Cuando hacemos una historia clínica pediátrica, Mariana Flores, ¿cuántos diagnósticos emitimos al final? Mariana. A ver, Lorena entonces. Creo que no quieren participar alguno. Lorena. Creo que eran 3 diagnósticos, doctora. Muy bien, Lorena. ¿Cuáles son esos 3 diagnósticos? El primer diagnóstico, ¿cuál sería cuando hacemos una historia clínica pediátrica? O igual que en el adulto, el diagnóstico patológico, ¿no ve? ¿Y los otros 2 cuáles son, Lorena? No recuerdo, doctora. Ya, chicos, esa es la gran diferencia de la historia clínica de adulto y niño también, ¿no? Que al final emitimos 3 diagnósticos. Uno tiene que ser patológico, es decir, tendrá diarrea, tendrá ira, tendrá EDA, etcétera, etcétera, u otras cosas más.
El segundo diagnóstico es el estado nutricional del niño, es eutrófico, desnutrido primer grado, segundo grado, etcétera. Y finalmente hacemos un diagnóstico del estado de las vacunas. Tienen vacunas completas, incompletas. Entonces, por eso la historia clínica pediátrica es preventiva, ¿no? Porque además de hacer un diagnóstico del motivo por el cual vino a consultar, ya nos estamos fijando si ese paciente tiene el peso o no adecuado, y es más, si está vacunado o no. Y si no, pues tenemos que encaminar. Y ahí viene la diferencia con la historia clínica neonatal. En la historia clínica neonatal tiene el diagnóstico también patológico, en este caso ahorita vamos a ver cuál es, y tiene que decir después, en realidad el primer diagnóstico que se coloca en el recién nacido apenas nació, como en este caso, se pone recién nacido de término, es el primer diagnóstico, es decir, si es de término prematuro, posttérmino o no, ¿sí? Ese es el primer diagnóstico. El segundo diagnóstico es si su peso está adecuado o no para la edad gestacional. Y el tercer diagnóstico recién es el patológico, que me van a decir ahorita cómo es. Y vamos ahorita a hacer los diagnósticos, ¿ya? Entonces, acá voy a poner esto. En este caso, si bien no nos dice la historia clínica, pero entonces nuestro primer diagnóstico va a ser recién nacido, de término, estoy mal. Entonces, recién nacido, qué mala soy para manejar esto. Ya, recién nacido de término, y se pone una T. Entonces se le pone aquí 40 semanas de edad gestacional. Primer diagnóstico. Segundo diagnóstico, ¿su peso está adecuado o no para edad gestacional, Lorena? No, doctora, tenía un peso bajo para la edad. Exacto, entonces se pone pequeño para la edad gestacional. Segundo diagnóstico. Y el tercer diagnóstico tiene que ser el patológico. ¿Qué te impresiona este caso clínico, Lorena? Con todo lo que hemos visto. ¿Qué crees que tenga este recién nacido? Lorena. Doctora, no tengo una idea clara porque tenía varios síntomas. Ya. Brenda, ¿tú te animas a dar un diagnóstico? Tal vez alguna afectación a nivel como un síndrome, doctora. Síndrome, dices tú. ¿Quién se anima a dar algún diagnóstico? A ver, vamos a hacer tribuna libre. ¿Quién se anima a dar un diagnóstico? No sean tímidos. A ver. ¿Quién? Si no, escriban por ahí. Esther, vamos, Esther levantó la mano. Sí, adelante, Esther, y luego Alejandra. Podría ser una sífilis congénita. Esther dice una sífilis congénita. Alejandra, ¿tú qué dices? Pensé tal vez en una acondroplasia. ¿Acondroplasia? No, enanismo, si es mejor dicho. Ah, ya, tal vez pero eso, no tendríamos que ver estas lesiones, ¿ya? Entonces, Esther, tú que dijiste sífilis congénita, ¿cómo defiendes tu diagnóstico? Y vamos a ir y le vamos a ayudar a Esther desde los antecedentes, ¿ok? Entonces, acá tenemos algo interesante. ¿No es así, Esther? ¿Qué antecedentes tenemos en la mamá? 27 años, cuarto embarazo. ¿Y qué prueba nos las mencionan? La del BDRL. Ajá, el BDRL. Entonces, ¿a quiénes se les pide? O sea, ¿para qué pedimos el BDRL, Esther? Para detectar el treponema pallidum. Exacto. Entonces ya tenemos el antecedente de una mamá en cuyo control prenatal le piden BDRL y es positivo. Y además, ¿qué dice aquí? No recibió tratamiento. ¿Ok? Entonces, por eso es que nace un niño con peso bajo, talla. Ya dijimos, ¿no? Algo tiene este niño, tiene un factor de riesgo y es un niño de alto riesgo porque ha nacido con peso bajo, talla baja, perímetro cerebral todavía bien, pero además ha nacido con asfixia. ¿Sí? Y estas lesiones que vemos son típicas de una sífilis congénita, ¿no? El edema, si bien no nacen algunos con edema, nacen con las lesiones en la nariz, con secreción mucopurulenta, edematizados las articulaciones de repente, cuando la barriguita bien distendida, o sea, el abdomen, perdón, bien distendido, y encontramos hepatoesplenomegalia, y los signos, por eso es que se pide radiografía de huesos largos,
también de tórax para ver la neumonía alba, y encontramos estos hallazgos que son lisis, o sea, hay destrucción ósea por la infección por treponema pallido. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, entonces es de eso que vamos a hablar ahora, jóvenes. ¿Ya? Entonces, la sífilis congénita, antes de entrar en el tema en sí, vamos a recordar un poco, porque ustedes nosotros llevamos siempre en la facultad, en la parte de infecciosas, todo lo que son las enfermedades, ¿no es así? Entonces, sabemos que la sífilis también es conocida como LUES, y es una enfermedad infectocontagiosa denominada anteriormente de carácter venéreo. Hoy en día se las conoce como infecciones de transmisión sexual. Es producida ¿por quién? Por una bacteria llamada Treponema pallidum, que tal cual es como se ve en la imagen, ¿no? Es lesión, es una bacteria en forma de espiroqueta. El Treponema pallidum, ¿qué características tiene? Aquí está su forma de espiral, es móvil, obviamente es muy pequeño, mide 0,2 micrómetros y por 5 a 15 micrómetros. Es poco resistente a los cambios de temperatura o de ambiente. Muere rápidamente fuera del organismo, o sea, si está dentro del organismo, se multiplica, pero si no, puede morir fácilmente. Puede infectar materiales de autopsia, fíjense, por 26 horas, ¿no? El afectado por la mayoría de los antisépticos, fíjense, es lábil al medio ambiente. De paso, cualquier antiséptico lo va a lisar, lo va a matar. Y se dice que el 100% de los casos que se producen de infección es por contacto directo, ¿sí? Entonces es fácil de eliminarlo, ¿ok? Pero aún teniendo estas características, este treponema sigue siendo un problema grande de salud, ¿sí? El treponema pallidum a la vez es capaz de inducir formación de anticuerpos, o sea, una vez que uno se enferma con esto, obviamente va a producir anticuerpos, es el modo a través del cual nosotros lo identificamos en las personas. Los anticuerpos de dos tipos, unos que son específicos, que son los treponémicos, y los no específicos, que son las reaginas. Es una enfermedad que produce refractariedad a la sobreinfección, pero no deja una inmunidad definida después del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tiene sífilis, le hago el tratamiento, pero no quiere decir que nunca más vaya a tener sífilis. Si vuelve a tener contacto, pues nuevamente se va a infectar, ¿ok? Hablando de la epidemiología, como les mencioné, sigue siendo un problema grave de salud a nivel mundial. En 2005 nomás la OMS reporta que hubo 12 millones de nuevos casos, afecta casi a 1 millón de embarazadas y cerca de 460,000 abortos son causa de la sífilis congénita y también los óbitos, ¿ya? Produce gran cantidad de óbitos y de abortos. Si los niños, o sea, si no hubo aborto u óbito, de los que van a nacer, pues también ellos van a nacer con manifestaciones claras al examen físico de una sífilis congénita, ¿ok? Entonces todavía sigue teniendo mucha repercusión y lamentablemente es fácil de evitar, pero desgraciadamente no podemos, sigue siendo un problema de salud. Y para nosotros los pediatras, obviamente, a nivel de lo que son los neonatos. Seguimos recordando de qué se trata la sífilis y vemos que esta puede ser adquirida o puede ser congénita, ¿sí? Adquirida, obviamente, hablemos de aquella que es fuera del útero y es debida a contacto sexual. Y obviamente la congénita es de vertical, ¿no? O sea, la mamá embarazada, infectada, le contagia al niño. Cuando hablamos de la adquirida, recordemos que tenemos una sífilis primaria, secundaria, la latente y la terciaria. Y cuando hablamos de la sífilis congénita, tenemos a la sífilis temprana y a la sífilis tardía. Vamos a seguir recordando de qué se tratan todas estas. Y vemos que si bien la sífilis congénita tiene mucha repercusión en el recién nacido, pero también tenemos la sífilis adquirida en la infancia cuando, muy similar a la del adulto, obviamente por lo que son las tristezas de estas que vienen como son la violación, ¿no? Entonces sí podemos tener niños con sífilis adquirida por el tema de la violación. Bueno, entonces recordemos en qué consiste la sífilis primaria. Entonces apenas el individuo ha tenido contacto con el treponema, se manifiesta a través del chancro sifilítico, que tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ha tenido contacto la persona con este treponema, entre 10 a 90 días le va a aparecer esta lesión que se denomina chancro sifilítico. Y además de la lesión vamos a tener una linfoadenopatía regional que no es dolorosa, o sea, va a padecer adenopatía a nivel
perineal, que no son dolorosas, y luego desaparece en 3 a 12 semanas. Entonces, por eso que la persona que se infectó dice, que es una heridita, y como desaparece, dice, no, pues era una herida cualquiera, y se perdió. ¿Sí? Pero no es así. Ese es el inicio de un chancro sifilítico. Esta sífilis primaria, ¿cómo lo vamos a identificar? A través de la clínica, o sea, visualizando el chancro, y a través de la microscopía de campo oscuro, o sea, tomamos la muestra de la lesión, la ponemos al campo oscuro y se identifica el espiroqueta. ¿En qué consiste la sífilis secundaria? De 2 a 12 semanas después de que apareció el chancro sifilítico, empieza la parasitemia, que va a durar entre 4 a 6 semanas. Y en este tiempo aparecen una serie de lesiones a nivel mucocutáneas y también linfoadenopatías, fiebre, pérdida de peso, anorexia, cefalea, etcétera, como una infección cualquiera, puede confundirse, con una gripe, puede confundirse con una enfermedad infecciosa de otro tipo, pero lo característico es que pueda tener estas erupciones o estas lesiones en las linfoadenopatías. Pero también suele pasar. Entonces, si pasa, esta se va a ir a la sífilis latente, en la cual ya no existe ninguna sintomatología. El diagnóstico solo va a poder ser hecho a través de la serología, y uno se puede quedar en esta etapa, que es la latente, de por vida, y no pasar a la terciaria. Si no se queda en la latente y pasa a la terciaria, ya produce mucho daño orgánico, produce enfermedad vascular, principalmente a nivel de cerebro, de corazón, de hígado, de riñón, etcétera, ¿no? Entonces produce una enfermedad vascular, puede dar endarteritis obliterante a nivel del corazón, lesiones inflamatorias necróticas, neurosífilis, que es lo más temido, pero entonces ya el paciente de una latente se puede pasar a una terciaria o quedarse en la latente definitivamente, pero fíjense, sigue siendo al final catastrófico, como también al adulto le puede pegar, ¿sí? Bien, una vez de que hemos recordado en qué consiste la sífilis en sí, ahora nos vamos a abocar a lo que nos corresponde, que es la sífilis congénita. Entonces, ¿cuándo hablamos de sífilis congénita? Cuando hablamos, o cuando la infección, mejor dicho, se produce en forma vertical. ¿Qué quiere decir esto? Madre embarazada adquiere la infección y obviamente le pasa al producto, ¿sí? Eso es la sífilis congénita. ¿Cómo va a desencadenar o en qué va a acabar esta sífilis congénita? Puede acabar en muerte fetal o aborto cuando es temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que la mamá se embaraza en los primeros meses, en los primeros meses de embarazo se contagia. Entonces el parásito está circulando en todo el organismo y obviamente o produce muerte fetal o produce aborto. ¿Ok? Y fíjense, hay que recordar esto, la tasa de transmisión durante el embarazo casi siempre es del 100%. Si bien el niño no sufrió, o mejor dicho, el embarazo no acabó en muerte fetal o en aborto, el recién nacido nace y es como el que acabamos de ver, ¿no? El caso clínico que acabamos de ver, donde la sintomatología va a estar bien aflorada, ¿no? Con todas las lesiones que hemos mencionado y que vamos a repetir en este momento. En la tardía todavía también se puede producir la muerte en el 40% de los niños afectados. Entonces no solamente puede haber una muerte en la etapa temprana, sino también podemos tener un desenlace fatal en la última etapa del embarazo o incluso los últimos días, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué o qué vamos a encontrar cuando hablamos de una sífilis congénita temprana? Entonces vamos a tener lesiones mucocutáneas las más de las veces, manifestaciones viscerales y linfoadenopatías generalizadas. Las lesiones mucocutáneas se presentan en un 15 a 60%, es una erupción maculopapular que aparece en todo el cuerpo. Puede haber el pénfigo palmar, que son estas lesiones ampollares que se pelan y deja una lesión eritematosa o un fondo eritematoso. La rinitis, que es la presencia de moco sanguinolento, purulento. Fisuras anales también puede tener el niño, y todas estas son manifestaciones cutáneas de una sífilis congénita temprana, ¿ok? Las manifestaciones viscerales, como en el caso del que hemos visto, 29% hepatomegalia, esplenomegalia, neumonitis, como ven acá, es un pulmón que parece que estuviera carcomido, ¿no? Con mucho infiltrado blanquecino, alteraciones renales también pueden haber, y linfoadenopatías generales en un 50%, que no exceden el centímetro y que son duros y que no son dolorosos. Es un niño que le tocas y tiene ganglios por todo lado, ¿ok?
A nivel óseo, ¿cómo se manifiesta? Como hemos visto, ¿no? Fíjense que al niño le han hecho principalmente radiografía de huesos largos para ver las lesiones osteolíticas, que se veían mucho más en las radiografías que les mostré. Fíjense, el 82% de los casos suele tener estas lesiones óseas. Predominan las osteocondríticas en un 44%, las periósticas en un 43%, pueden haber solamente bandas radiotransparentes en un 18%, llegar a deformidad nada más sin lesiones osteolíticas en un 6% y lesiones destructivas en un 6%, tanto de huesos largos como de costillas. A nivel del sistema nervioso central puede ocasionar una meningitis con obviamente elevación de leucocitos y de proteínas, leptomeningitis y sífilis meningovascular, o sea, puede afectar a las meninges o a los vasos sanguíneos. Hematológicas son niños que nacen con anemia en el 90% y plaquetopenia. Entonces a este niño, por ejemplo, si le hacíamos hemograma, seguro que venía con anemia y plaquetopenia. Renales es la primera causa de síndrome nefrótico a los 2 a 3 meses de edad. O sea, a veces es el único hallazgo, también les diré, ¿no? Por eso dice aquí, puede ser la única manifestación de sífilis. Pónganse que el niño no nace con estas lesiones de las que hemos mencionado, ni mucocutáneas, ni a nivel osteoarticular, pero a los 2 a 3 meses el niño se empieza a hinchar, deja de orinar, entonces lo internamos y vamos viendo de que ese niño pues tiene datos de síndrome nefrótico y es la única manifestación de sífilis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo síndrome nefrótico, un niño menor de 2 a 3 meses, hay que buscarle sífilis, ¿sí? Otras, las corioretinitis, las uveitis, o sea, afecta a los ojos, ¿no? El glaucoma, puede haber chancopalpebral, que es muy raro, y retraso del crecimiento, ¿ok? Pues todas esas son manifestaciones de la sífilis temprana, o sea, desde que nace el niño ya puede nacer con todas estas manifestaciones, o irse manifestando máximo hasta los 2, 3, 4 meses. Cuando hablamos de sífilis congénita tardía, es aquella mamá que probablemente hizo tratamiento en los últimos meses, ya el niño nace con algunas cosas, no todas, pero igual le lleva complicaciones, ¿no? ¿Qué manifestaciones vamos a tener? Aquí ya se buscan los estigmas o secuelas de la sífilis, porque ya es tardía, en dientes, en huesos, en articulaciones, en ojos, en oídos, a nivel de nariz, de cara, piel y de sistema nervioso central. Entonces, son estigmas nada más, o sea, cosas pequeñas que encontramos y que si las encontramos tenemos que hacer búsqueda de sífilis en el niño, ¿no? La primera categoría son los dientes de Hutchinson, son unos dientes así separados, con muescas, los molares de Moon, de Fournier, secuelas de la rinitis alérgica, que en este caso nos da, como es una secreción purulenta, los huesos quedan lesionados también por la lesión osteolítica y llegan a quedar maxilares cortos, una frente muy amplia llamada la frente olímpica o la nariz sencilla de montar, ¿sí? Son estigmas por eso, ¿no? Y también a la vez en los huesos, las reacciones osteolíticas dejan a los huesos o las tibias en sable, ¿no? Tibias totalmente arqueadas. Neurológicas, puede tener convulsiones, hidrocefalia, retardo mental, parálisis de pares craneales. Un niño que nos venga solo con esto y no encontramos nada más, hay que buscar sífilis, ¿no? La segunda categoría, pues son afectaciones a nivel del ojo, desde queratitis intersticial, inflamaciones graves de la córnea, que obviamente van a llevar a ceguera, puede durar meses o semanas estas inflamaciones. Entonces, aquella inflamación del ojito que no pasa, tratamiento le hacemos y nada, hay que sospechar también de sífilis, ¿no? Fotofobia, dolor, epífora, puede llegar a la ceguera y debe tratarse antes de los 3 meses de edad, porque si no, va a dejar ciego al niño, ¿ok? Seguimos con las tardías, ahí vemos las neurosensitivas, niños que en el 3% pueden presentar solamente sordera, de inicio puede ser unilateral, luego se puede volver bilateral, y aparece la primera década de la vida. Las articulaciones de Guttron, que son articulaciones que no duelen, pero que sí son deformaciones a nivel de las articulaciones. El líquido sinovial puede estar, cuando se le hace el aspirado con escasa celularidad de predominio de polimorfonucleales, y obviamente encontramos esto, le pedimos serología y nos sale positivo, ¿no? Entonces, estas son manifestaciones tardías de la sífilis congénita. Ok, ahora vamos a hablar qué exámenes vamos a pedir. Métodos directos que tenemos, que son los de certeza, es identificando precisamente al treponema pallidum, y para esto se hace el campo oscuro. Pero ¿cuándo yo voy a pedir métodos directos? En la sífilis primaria sí, obviamente, o cuando tengo la secundaria, pero tengo la presencia de un condiloma. Y en la
congénita temprana, ¿no? O sea, ese niño que me nace con la rinitis, nace con el pénfigo, nace con las lesiones en piel, hepatoesplenomegalia, etcétera. Entonces, en estos puedo pedir métodos directos, o sea, es la identificación del treponema. Cuando hay lesiones frescas, obviamente de toda lesión fresca, puedo pedir método directo. ¿Cuándo puede darme negativo un método directo? Obviamente, cuando el paciente ya recibió tratamiento o cuando estamos con una sífilis tardía. En ambos casos, pues no podemos pedir métodos directos. O si transcurrió mucho tiempo desde que apareció la lesión también, porque ya se está pasando a otra etapa, ¿no? Entonces, en estos casos ya nos vamos por el diagnóstico serológico y podemos pedir dos tipos de reacciones, las reacciones reagínicas y las antitreponémicas. Las reagínicas, o sea, no son específicas, obviamente, pero pedimos la presencia de IgG y IgM dirigida precisamente contra el antígeno lipoide que produce treponema pallidum, ¿ok? Podemos pedir, en este caso, el BDRL, el Colmer y el RPR, ya que es la prueba rápida de reagina en plasma, y estos los antitreponémicos que también, sí se los hace algunos acá, pero que también pueden solicitarse. Entonces, las pruebas reagínicas y las antitreponémicas, de lejos, durante mucho tiempo, hemos pedido solo BDRL. BDRL a todas las embarazadas y a los niños. Pero luego, desde hace mucho tiempo también, hemos cambiado esto y ya pedimos RPR, ¿no? La prueba de reaginina rápida. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El BDRL, como les digo, es la más usada. Y nos dan un informe tanto cualitativo como cuantitativo. Y se asume que en la sífilis primaria podemos tener valores de 1 en 8 o mayores. En la sífilis secundaria de 1 en 32 o mayores. Entonces es importante saber cómo viene. De la mamá, si se acuerdan, estaba también elevado. Y obviamente ya nos hablaba probablemente de una sífilis secundaria, ¿no? Títulos ascendentes de la infección activa, o sea, ¿para qué nos sirve esto? ¿Qué quiere decir? Pónganse que la mamá vino en el primer trimestre de embarazo, le tomamos el BDRL y está en 1 en 8. A los 3 meses vuelve a aparecer, le volvemos a tomar el BDRL y está en 1 en 32. Entonces, los títulos ascendentes de esta prueba nos habla de que la infección está activa, ¿sí? Su caída, obviamente, el hecho de que caiga nos habla de que el tratamiento está siendo efectivo. Entonces, el BDRL nos sirve tanto para diagnosticar como para hacer seguimiento y para determinar si es efectivo o no el tratamiento. Tiene eficacia en el 85% de las sífilis primarias y obviamente mucho más cuando las sífilis ya son secundarias o terciarias, porque ya tenemos a los anticuerpos en la sangre. Y es la única que se puede utilizar para identificar neurosífilis. Esto tienen que acordarse muy bien. Porque si sospechan de neurosífilis, no le van a pedir RPR, le tienen que pedir BDRL, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con la RPR? Que esta es cualitativa nada más, te dice positivo o negativo, es útil solo para pesquisa y apoyo y diagnóstico, pero no sirve para evaluar tratamiento, ni tampoco sirve para que yo diagnostique neurosífilis, ¿sí? El FTA-APS, que es absorción de anticuerpos fluorescentes, es muy sensible, es muy específico. Estas que quedamos con duda, pónganse es 1 en 4, como que está la duda ahí, no está tan elevado, nos va a ayudar a confirmar con estas pruebas y más que todo en la fase tardía también. Pero no es útil para pesquisa, ni evaluación, ni tratamiento. Este sería el más efectivo para pesquisa, por eso es que hoy en día hacemos RPR, ¿no? A las mujeres embarazadas. La microhemaglutinina por T. pallidum es sensible, es específico también, diagnostica la sífilis latente y también determina si los RPRs falsos positivos o BDRLs falsos positivos, determina si sí o no es al final una sífilis. ¿Ok? Entonces el diagnóstico de sífilis congénita en sí es prácticamente clínico, ¿no? O sea, viene el bebé, lo observamos, vemos que tiene lesiones sospechosas y obviamente tenemos que pedirle las pruebas necesarias, ¿no? Recién nacido con sífilis reciente de diagnóstico se hace por visualización diagnóstica o por BDRL, como habíamos dicho, ¿no? Sífilis congénita temprana, podemos pedir campo oscuro, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a ese paciente que nace y que sospechamos que tiene sífilis congénita? Primero el examen físico, ¿no? Que las lesiones, si encontramos las lesiones que hemos mencionado, la rinitis, las lesiones en mucosas, en palmas, la erupción palmar, los flictenas, etcétera, etcétera, sospecho. Una vez que sospecho, obviamente hago el examen serológico de muestra cuantitativa BDRL, hoy en día más se pide RPR,
muestra para observación directa de lesiones también, o sea, le pido serología y campo oscuro. Le hago un hemograma, le hago líquido cefalorraquídeo además, radiografía de huesos largos como hemos visto en el caso clínico, y obviamente radiografía de tórax, función hepática, examen de orina, le hacemos valorar por oftalmología, inclusive podemos pedir tomografía si sospechamos de una neurosífilis. ¿Cuál es el tratamiento? Pues de lejos sigue siendo la penicilina, y vamos a ir viendo cuánto tiempo. Generalmente la dosis es de 150.000 unidades por kilo endovenoso por 10 a 14 días, y depende de qué tipo de sífilis tenemos. La primera semana de vida se le da cada 8 a 12 horas, dependiendo del peso del niño y la edad gestacional. Luego cada 4 a 6 horas, cuando ya ha cumplido 8 días de vida el recién nacido. Hasta eso, fíjense cómo varía, ¿no? El recién nacido o el neonato, los primeros 7 días, la dosificación de antibióticos se hace cada 12 horas. Y a partir de los 8 días se hace como cualquier niño pediátrico, o sea, ya puede ser cada 4, cada 6. ¿Cómo varían estas cosas, no? Si se interrumpe el tratamiento por más de un día, se tiene que reiniciar también el tratamiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, finalmente, tenemos aquí un algoritmo de cómo vamos a manejar a un paciente con sospecha de sífilis. Entonces, tenemos a un recién nacido, como en el caso clínico, de madre que tiene prueba, y esta prueba es positiva, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, como en el caso que hemos visto, revisamos pues al niño. Si el niño tiene, en el examen físico completo, encontramos todos los signos de sífilis, la rinitis, el edema, las lesiones, los flistenas, etcétera, etcétera. Entonces, le pedimos obviamente pruebas no treponémicas y también hacemos campo oscuro, ¿no es cierto? Buscando al treponema. Además, sí o sí tenemos que hacerle líquido cefalorraquídeo, o sea, punción lumbar y líquido, y en el líquido pedimos BDRD. Le pedimos hemograma, plaquetas, radiografía, según la clínica, de tórax, función hepática, ecografía de cráneo, evaluación oftalmológica y auditiva, ¿ok? Y este niño, pues, es definitivamente una sífilis, y se le inicia tratamiento con penicilina cristalina, como hemos mencionado, ¿no? De 100.000 a 150.000 unidades por kilo, administrados cada 12 horas, los primeros 7 días de vida. Luego se le cambia la dosis a cada 8 horas, como ya mencioné antes. Después de estos 10 días se puede continuar con penicilina procáinica intramuscular, una dosis cada diaria hasta 10 días más todavía, imagínense. Y finalmente se le coloca una benzatínica, o sea, se empieza con penicilina sódica, luego se hace procáinica y finalmente se hace una benzatínica, ¿ya? Y ¿a quiénes se les va a hacer todo esto? Sobre todo aquellos que tienen, en los que hemos detectado sífilis o neurosífilis a nivel cerebral. ¿Qué pasa si el recién nacido, el examen físico es normal? O sea, sabemos que la mamá es BDRL positiva o RP positiva, pero en el examen físico es normal, y le pedimos los títulos treponémicos al recién nacido, y estos están menos 4 veces de los maternos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un escenario en el cual de repente la mamá, porque el niño, si es de una mamá que era positiva, no tiene signos y sus títulos no están tan elevados, o sea, nos dice, ¿será que no tiene o tiene? Entonces sucede que de repente esto pase cuando la mamá no fue tratada o fue tratada inadecuadamente o no hay un registro de tratamiento, ¿sí? Entonces, madre tratada con eritromicina, hay médicos que les dan eritromicina, entonces no pega obviamente o sea, si bien sí tiene el mismo espectro, pero no es 100% efectivo igual que la penicilina. O madre tratada a las últimas 4 semanas de embarazo. Entonces, cuando tenemos estos factores de riesgo con un paciente neonato, examen físico normal, no encontramos datos de sífilis, pero sus títulos de RPR están positivos, aunque sea menos 4 veces, igual le tenemos que pedir todos los laboratorios para descartar que no sea una sífilis, ¿sí? ¿Qué pasa si la mamá fue tratada durante el embarazo, ha hecho un buen tratamiento y no tiene evidencia de recaída la mamá? Lo único que tenemos que hacer con el bebé es solo hacerle el BDRL o el RPR, pero sí o sí le hacemos tratamiento. Pero ya no le hacemos sódica, procáinica, directamente una penicilina benzatínica, nada más intramuscular, dosis única. Y lo mismo se hace con este otro escenario, cuando la mamá hizo tratamiento, pero un tratamiento adecuado antes del embarazo, y los títulos maternos todavía tiene, pero son bajos, o sea, 1 en 2, 1 en 4. Entonces, se supone que ya está terminando el embarazo, no podemos asegurarnos que ese niño no vaya a tener sífilis, aunque tenga examen físico normal,
le pedimos nomás la prueba de EPR al recién nacido, igual le colocamos una penicilina benzatínica como dosis 1, ¿ya? Y obviamente hay que hacer el seguimiento, ¿sí? Exámenes serológicos cada 3, 6, 12 meses de estos pacientes, también de estos, para que determinen, vayamos haciendo el seguimiento si el tratamiento ha sido efectivo o no. ¿Ok? Muy bien, eso sería todo. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Chicos, No, doctora. ¿les quedó claro? Creo que sí, ¿no? ¿Por qué tan calladitos? Muy bien. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, y espero que con esta clase más ya se les haya quedado totalmente grabada todas los conceptos de recién nacido, de término, prematuro, posttérmino, peso adecuado, no para la gestacional, y que ya aprendan a identificar a un niño con sífilis. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, chicos. Conmigo en septiembre, a fines de septiembre, vamos a hacer un seminario que también es muy interesante y espero que hayan, pues, que participen, ¿ok? Muy bien, chicos. Si no hay más, Gracias, si no hay preguntas, doctora. nos vamos. Chau, chau. A las 7 creo que tienen clases, ¿no?